Daniel Torres Buriel es probablemente una de las personas con mayor conocimiento en la historia de la experiencia de usuario, la investigación en usabilidad y todas las ramas derivadas de la usabilidad y cómo aplica esa usabilidad a productos digitales en la industria de habla hispana. Él tiene un estudio donde por más de una década ha estado forjando, formando, consultando y ayudando a una gran cantidad de empresas y productos para que tomen las decisiones correctas. También nosotros tenemos la fortuna de que él es profesor de múltiples de los cursos de Platzi, de usabilidad y de muchos otros temas. Su último curso es el curso de gestión de procesos de UX y nuestro curso de UX para e-commerce, y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Daniel, bienvenido a Platzi, y quiero arrancar por una pregunta importante. ¿Por qué decidiste ser profesor de Platzi? Mira, yo quise ser profesor de Platzi porque me encanta dar clase en un lugar que admiro. Así de sencillo. Esto empieza a parecer Pulp Fiction y el señor Lobo, pero es que es cierto. Es cierto, me gusta muchísimo lo que estáis haciendo en Platzi. Ya me gustaba cuando no se llamaba Platzi, porque yo sigo en silencio desde hace muchísimo tiempo, y es un gustazo, la verdad, el poder compartir aquí también pues parte de lo que sé y parte de lo que estoy aprendiendo en este recorrido que es el ámbito del diseño, de la usabilidad y la experiencia de usuario. Es todo un descubrimiento permanente. Hablemos un segundo de usabilidad, experiencia de usuario y diseño de interfaces. Yo creo que este es uno de los temas más complejos que hay porque hay una gran cantidad de personas que lo ven como una opción de consultoría, pero ese es el tipo de proyectos que yo constantemente veo, sobre todo en la industria de las startups, que terminan o fracasando o no significando nada o llenos de muchísimas buenas intenciones y luego terminan en nada, en cambios que no ven realmente los usuarios. Y si nosotros lo vemos, creo yo que uno de los elementos más importantes de la maduración de un ecosistema, de la maduración de una industria, es la inversión y la importancia por cómo optimizamos la experiencia centrada en el usuario. Cuéntame tú qué has visto que tienen tanto las empresas como los proyectos que sí hacen bien UX contra aquellos que da la perspectiva, que son una gran mayoría, que simplemente fracasan. La palabra es muy sencilla, resultados. Son resultados. Resultados hacia afuera, resultados hacia adentro. Buenos resultados hacia afuera, buenos resultados hacia adentro. ¿Por qué? Porque las compañías que incorporan este tipo de tareas dentro de su metodología de trabajo, primero adquieren una cultura interna que muy pocas veces valoramos debidamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ayudan a entender quiénes son, ayudan a entender qué es lo que están vendiendo. Yo me he encontrado muchas veces trabajando en proyectos y las propias personas que trabajan en compañías no saben muy bien qué es lo que están haciendo. Simplemente hacen de manera rutinaria y de manera más o menos automática una serie de tareas, pero muchas veces no entienden el valor, la cultura, las consecuencias del uso de los productos en los que están trabajando, que diseñan o que desarrollan. Dicho así parece tremendo, pero bueno, ya son muchos años trabajando en este ámbito y te encuentras eso. Entonces, lo que me son resultados hacia adentro que son interesantísimos, pero obviamente hacia afuera. Buenos resultados. Es decir, productos que la gente ama, productos que la gente desea tener, desea utilizar. Y muchas veces los productos, yo siempre digo, un seguro obligatorio para tener tu licencia de conducir o tu automóvil, no es nada sexy contratar un seguro obligatorio, porque lo haces por obligación. No te queda más remedio que hacerlo. En cambio, contratar unas vacaciones es algo muy placentero. ¿Por qué? Porque te vas de vacaciones. Entonces es muy fácil diseñar una interfaz o un proceso para contratar algo que te gusta. El reto está en hacer placentero, o por lo menos en no hacer más doloroso un proceso que tienes que realizar por obligación. Entonces ese tipo de resultados son resultados que además económicamente funcionan para las compañías. Tú dijiste dos cosas que me parecen fascinantes, y es la inversión en resultados, que al final del día es la forma en la que tú mides el proceso que sea que hiciste para que tu diseño esté centrado en el usuario, y la otra es productos que la gente ama. Un problema de hablar de usabilidad, de experiencia de usuario, de accesibilidad y de estos temas es que se cae mucho en lo abstracto, porque muchas personas, de nuevo, tienen las mejores intenciones pero no saben qué están diciendo. Muchas veces nosotros arrancamos pensando, vamos a mejorar la experiencia de usuario de este proceso, agarramos el más aburrido de los que me dijiste, el de la compra de un seguro obligatorio para tu automóvil, y no sabemos eso qué significa. ¿Eso qué significa? Significa colocar
un drop down significa que la placa de tu automóvil tenga que ser autollenada, significa ponerle un color distinto. ¿Y cómo lo mides? Pues obviamente uno puede decir, pues se miden más ventas, pero realmente esa es la forma en la que tú mides que un proceso de diseño de la experiencia centrada en el usuario termine en un resultado que señale que la gente está amando tu producto. Cuando tú has visto estos procesos tener éxito, ¿qué es lo que midieron y cómo sabes que la gente los ama? Siempre hay que medir el resultado. Siempre, no nos tenemos que engañar. Cuando diseñamos procesos de este tipo y más procesos transaccionales, si hay venta, hay resultado. Eso ya no lo discutimos. Otra cosa es que ese proceso tiene que ser un proceso en el que primero no molestemos al usuario con nuestras cosas innecesarias. El usuario es nuestro cliente, es quien paga nuestra fiesta. Con lo cual, no molestarle con cosas innecesarias siempre suele ser una buena idea, siempre suele ser una buena estrategia. ¿Tienes ejemplos de estas cosas innecesarias con las que típicamente, sobre todo los ingenieros, molestamos a los usuarios? Por supuesto, cuando al usuario le estamos contando nuestra organización interna, al usuario le da igual cómo nos organizamos. Saludo del presidente de la compañía, fantástico, para su casa. Eso no es relevante, es decir, y menos cuando estamos hablando de marcas no reconocidas, porque es muy sencillo hablar de experiencia de usuario con Apple. Claro que es muy sencillo y con cualquier gran compañía es facilísimo, con Walmart, con quien tú quieras. Lo interesante es hacerlo, como yo digo, con puertasperez.com, que no les conoce nadie, pero tienen un bonito negocio que funciona desde hace 50 años y que solucionan los problemas de las puertas en la localidad en la que están. No les conocen. Entonces, ¿qué tiene que hacer Puertas Pérez? Puertas Pérez tiene que ayudar a solucionar problemas que con puertas tienen las personas. Quien te dice puertas, te dice cualquier otro elemento de nuestra vida cotidiana, que puede ser un producto o puede ser un servicio. Entonces, cualquier elemento que no es útil para lograr el objetivo es molestar al usuario. Molestarle y, digamos, introducir elementos que podríamos evitar. Oye, tú has visto muchísimos ejemplos y sobre todo has visto ejemplos de negocios gigantescos pero tradicionales o negocios súper reconocidos 100% digitales. Y todos nosotros cuando pensamos en usabilidad pensamos normalmente en lo mismo, que Apple se inventó el concepto de multitouch y de iOS y que los Macs y que la forma en la que Linux está en todas partes y los User Interface Guidelines de Android. Casi siempre pensamos en sistemas operativos y en productos digitales de consumo masivo. ¿Tú me podrías dar un ejemplo de un producto que tú respetes mucho su experiencia de usuario, que tú sientas que la gente ame, que esté bien lejos de nuestra cultura nerd? Sí, los pomos de las puertas. ¡Oh, shit! Los pomos de las puertas los utilizamos todos los días. Todos los días. Alguien diseñó los pomos de las puertas y pensó en que era más sencillo agarrar el pomo, empujar hacia abajo y empujar la puerta o estirar en función de lo que ibas a hacer. Y lo hacemos sin cometer casi errores, fíjate tú. Y no tenemos que aprender un manual de instrucciones. Y nos es bien útil, una puerta. Tú fíjate que estemos hablando de usabilidad y te venga yo aquí a hablar de puertas, ¿no? Lo usamos todos los días, está yo diría que prácticamente en todo el mundo. Y alguien diseñó eso. Y alguien tuvo que entender a qué altura debía colocarse el pomo de la puerta para que una persona que anda sobre dos piernas pudiese hacerlo cómodamente, pero también alguien que está sentado en una silla de ruedas. Oye, y hace poco estaba leyendo, perdona que no me quede tanto en el tema de los pomos de las puertas, pero es que justo acababa de leer una historia de accesibilidad en el diseño arquitectónico y hablaba específicamente de la manija y de cómo evolucionamos de la cosita que es como forma de manzana que uno le da la vuelta a la manija que uno simplemente empuja hacia abajo y cómo uno de los elementos más importantes fue que tiene demasiados efectos colaterales, efectos de accesibilidad para personas inválidas, pero también es el único que los bomberos aprueban. Porque para los bomberos una puerta que tú abras moviendo hacia abajo es mucho más segura que una puerta que tengas que girar. Y es completamente cierto. Tiene total, absoluto sentido. Y aquí te tengo otra pregunta. La misma pregunta. Un producto aburrido, no necesariamente aburrido, pero que nosotros en la cultura geek normalmente no pensemos en él, pero que sea digital y que tú lo respetes por la forma en la que la gente lo ama. Bueno, me viene a la cabeza, lo ama o se ríe de él, ¿no? Uno de mis maestros fue Eduardo Manchón. Uno de los fundadores de panoramio.com en su momento. Aprendí con él hace muchos años ya. Siempre contaba que era muy paradójico que si recordáis Windows 95, las versiones posteriores de Windows, era muy curioso que para apagar un ordenador
tuviésemos que pulsar un botón llamado inicio. Y si recordáis, para apagar Windows 10, que tenemos que pulsar el botón de inicio y tenemos luego un submenú que pone apagar el equipo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, bueno, son cuestiones muy geek, porque cualquier programador te va a decir, claro, para iniciar el proceso donde está, digamos, la acción para terminar el sistema, es un botón que se llama inicio. Bueno, cualquiera que no sepa de ordenadores, cualquiera que no entienda de tecnología, y es la mayoría de las personas en el mundo, la mayoría, los raros somos nosotros, podría no entender esa lógica. Y a mí me parece que tenemos que poner el foco ahí, no tanto en lo que nos gusta o respetamos la gente que trabajamos en tecnología, sino todo lo contrario. La señora que va a comprar o el señor que va a llevar a sus niños al colegio y que tiene motivaciones en otros ámbitos y no necesariamente en el ámbito geek o techi. Ahí es donde estamos trabajando quienes diseñamos, no nos tenemos que olvidar de eso, porque los profesionales somos profesionales, es nuestro trabajo, nos pagan por ello, somos felices y unos privilegiados, pero construimos productos para esas otras personas. Sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Una de las cosas que a mí me preocupan mucho y una de las razones por las que existe una escuela de diseño de producto en Platzi, de la cual tus cursos son parte, es que hay una brecha entre la gente que es capaz de crear, construir y armar el producto y las personas que tienen la conexión con los usuarios. En nuestra industria, sobre todo en el ecosistema del emprendimiento, a nosotros nos cuentan constantemente cosas que tú estás diciendo desde otra perspectiva. Hay un mantra que es habla con usuarios y con ese feedback desarrolla el producto, y hay otro mantra que es haz cosas que la gente ame. Y uno los dice y ese es el tipo de cosas que uno asienta con la cabeza como sí señor, como lo que usted diga. Pero la brecha que hay entre esas mantras y la ejecución es complicada, porque en el día a día en la ejecución la gente, creo que entramos en una sobrecarga cognitiva. Y empezamos a pensar, sí, claro, hagamos cosas que la gente ame, pero ¿lo hacemos en Python o en Django? ¿Lo hacemos en Ruby on Rails o lo hacemos en Node.js? ¿Lo metemos con React o lo metemos con Angular? ¿Vamos a hacer una aplicación móvil o no? ¿Esto va en iPad? ¿Esto es responsive? ¿Lo que hacemos la rayita verde o la rayita azul? Y ahí es donde yo siempre veo como la brecha gigantesca. Me encuentro con personas que saben mucho de estrategias de entrevistas para entender lo que los usuarios quieren, pero no saben de producto, entonces no saben cómo traducirlo a algo moderno. Y luego está la brecha de personas que saben mucho de tecnología y de construcción de soluciones basadas en software, que están tan alienados por vivir en el día a día de lo que nosotros hacemos, que no entienden a un usuario normal. ¿Cómo has visto que las empresas solucionen esta brecha? ¿Cuál es tu consejo? Porque creo yo es el problema más grande que nadie dice en voz alta, porque da vergüenza decirlo, de la industria de UX. Yo ahí te diría que hay dos tipos de empresas. Una, los big players, especialmente los big players tecnológicos. Yo tengo la fortuna de trabajar para alguno de ellos. Ellos lo tienen muy claro. Tienen clarísimo, en general, todas las empresas cuyos ingresos son el 100% provienen del canal digital, lo tienen bastante claro. Y entonces ese gap procuran rellenarlo siempre. Siempre. Hay veces que ponen más peso, más foco en tecnología, hay veces que ponen más foco en negocio, en producto, pero siempre lo rellenan. ¿Por qué? Porque el éxito les va en ello, es decir, la facturación viene del canal digital siempre. En cambio, otras empresas, que son la mayoría, las empresas que están haciendo un movimiento de transición hacia lo digital, llevan 20 años en un proceso de transformación digital, les cuesta más porque, primero, porque no toda la cultura empresarial tiene componentes de digitalización, no todo el mundo. Podemos utilizar una laptop o un teléfono celular, pero eso no nos hace digitales, no nos hace necesariamente digitales. Entonces, hay muchas empresas que están teniendo muchas dificultades en rellenar ese gap. Y ese gap, como tú decías, o esa brecha, para mí los dos ejemplos que tú has puesto son el mismo. Es decir, personas con una gran capacidad técnica que no son capaces de mirar fuera de la caja o de mirar, como se dice en mi pueblo, un poco más allá de su ombligo. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es un tema cultural de las organizaciones, donde efectivamente hay que dar herramientas a quienes saben herramientas tecnológicas, a quienes entienden y saben de producto, y al contrario, a los técnicos tenemos que enseñarles que hay vida más allá detrás de las pantallas y que todo su fantástico trabajo sirve para resolver necesidades, que suelen ser necesidades simples, pero las tienen que resolver con tecnología. La tecnología ayuda a resolver esas necesidades.
Una pregunta un poco más curiosa. Hace muchos años, las primeras veces que yo empecé a ir a Europa, me pareció absolutamente sorprendente dos cosas que son como una contradicción. Por un lado, lo espectacular del sistema de trenes europeos. Los trenes europeos son... Nosotros en América no tenemos ni idea, y por América me refiero al continente entero. No tenemos, y tenemos un montón de excusas. Ay, es que la topología, ay, es que los Andes. Nah. Los europeos tienen unos trenes, es la única forma civilizada de viajar, la única. Pero al mismo tiempo, tratar de comprarte un ticket de tren online pareciera que tienes que sacar un PhD y todos. España es terrible, Alemania es terrible, Suiza, bueno, Suiza nunca no ha sido terrible. Francia es terrible, el TGV es terrible, Thalys es terrible. Creo que el único que me gustó fue el Frecciarrosa, los italianos. El trencito rojo y el trencito plata. Pero de resto, ¿qué interfaces tan inmundas? ¿Qué interfaces? Es como que en serio no quieren que la gente lo compre online. Y es lo que terminaba pasando. Lo que terminaba pasando es que uno le tocaba irse a la estación de tren a comprarse el tren en una máquina que también tenía una interfaz terrible, pero por lo menos sabías que eventualmente lo ibas a lograr. Tú, como persona europea e intelectual e interesante que ha vivido esto, porque tú además vives en un lugar neurálgico para la alta velocidad de España, sin dar spoilers de dónde vives, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu consultoría para toda la industria de los trenes? Porque para mí eso es un ejemplo de un lugar donde la brecha entre producto y experiencia de usuario no se ha tapado. Sobre todo la dicotomía, la contradicción tan impresionante que es la maravillosa experiencia de usuario que son los trenes. Eso que tú dices es un ejemplo que ponemos en nuestra formación siempre. Hay productos que pueden tener una fabulosa experiencia de cliente, viajar en tren es un placer, pero pueden tener una nefasta experiencia de usuario digital, comprar un ticket de tren para hacer ese maravilloso viaje. Es perfectamente compatible. Y mi tesis es la que te explicaba antes, son empresas que llevan 20 años en un proceso de transformación digital y sus sistemas todavía no se han movido. Sus sistemas tecnológicos, a ver, que estamos hablando, no digo necesariamente de los temas de los trenes en España, pero estamos hablando de que a veces hay que trabajar con sistemas que vienen de procesar datos en aplicaciones programadas en COBOL. Hay mucha gente que no va a saber lo que es COBOL, yo lo entiendo, Id por favor a Google, buscad qué es COBOL, y saldrá un dinosaurio por ahí, una página con un dinosaurio o dos y demás, y una glaciación. Pero bueno, estamos así, todavía estamos en un proceso. Es fantástico porque tú decías antes, Python, PHP, un montón de lenguajes de programación, la tecnología es fabulosa, avanza a una velocidad de vértigo, pero tenemos que entender que hay muchas compañías muy grandes que no saben cómo mover sus sistemas y no pueden o tienen dificultades severas para mover sus sistemas a tecnologías distintas. Entonces muchas veces nos encontramos con legacy, nos encontramos con cosas que es muy difícil hacer. ¿Por qué? Porque los sistemas tecnológicos que tenemos detrás no son flexibles. Perdón la interrupción, solamente quiero entender. Tú le estás echando la culpa pues no la culpa, tú estás atribuyendo la razón central por la cual estas interfaces fracasan principalmente a que el sistema núcleo tiene una deuda técnica tan grande o tiene un monolito tan atrasado que hace difícil la innovación en la experiencia de adquisición. En muchas ocasiones es así. ¿Cómo se soluciona? O sea, ¿qué tendría? Si tú fueras a darle un consejo, digamos que hay alguien completamente determinado a arreglar la experiencia digital de viajar en tren, que por cierto sería muy importante. Hay trenes que no se usan y en gran parte es porque a la gente le cuesta usarlos. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cómo te aproximarías tú a eso? Te voy a poner una analogía. Muchas personas, incluidas yo, en febrero de 2020 no queríamos ni oír hablar de trabajar en remoto. Un año después, muchas personas, incluido yo, estamos absolutamente encantados de haber sido obligados y forzados, lamentablemente por una pandemia, a trabajar en remoto. ¿Qué significa eso? Muchas veces las cosas no las hacemos simplemente porque estamos muy cómodos en la posición actual que tenemos. Y nos parece que es una montaña demasiado alta para subir y para ponerse a escalar. Bueno, pues si estamos bien, tenemos resultados, el costo de oportunidad lo dejamos a un lado, ¿sí? Y no nos molestamos. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a meter yo ahora en este lío si la cosa va más o menos bien?
Estoy haciendo un poco de dramatización, pero creo que muchas veces seguro que hay montones de cuestiones que tienen incluso componentes políticos u organizativos, ¿sí? Pero muchas veces, si hablamos de tecnología, hay tecnología actual que resolvería muchísimos problemas de manera muchísimo más eficiente y barata de sistemas que tenemos actualmente, de los que tú has dicho, hay deuda técnica. A mí me gusta hablar de herencia, será una cuestión cultural, pero efectivamente van un poco por ahí los tiros desde mi punto de vista. No, la verdad es que está bastante bien. Es mucho más estratégica de lo que esperaba y últimamente en Platzi estamos hablando mucho de estrategia, sobre todo por el tamaño que tenemos ahorita, así que me encanta esa perspectiva. Tú tienes varios cursos en Platzi, probablemente los dos más populares en este momento son el curso de gestión de procesos de experiencia de usuario, curso de gestión de procesos de UX y el curso de UX para e-commerce, que es toda una aventura en sí misma, sobre todo con la explosión de comercio electrónico que ha habido en esta época. También tienes un libro que encontramos justo ahí detrás tuyo, que es el libro de usabilidad de Daniel Torres Buriel. Y tu nombre, cuando uno escucha Torres Buriel, lo primero que uno se le viene a la mente es: este problema se va a solucionar, porque es básicamente lo que tú has construido en estos años. Hablando más como de cara a los profesionales de UX, la gente que ha tomado tu curso de gestión de procesos de UX, la gente que ha tomado tu curso de UX para e-commerce y la gente que ha leído tu libro de usabilidad de Torres Buriel, ¿cuál crees que, si una persona fuera a iniciar su carrera o a mejorar su carrera de UX hoy, en el 2021, qué tiene que hacer? ¿Cuál es el consejo clave para triunfar en esta industria? Me va a permitir dar dos. Uno lo digo siempre, uno lo doy siempre. Es la radical honestidad. Trabajar en diseño de experiencia de usuario es muy complicado si no se tiene como principio la honestidad. La honestidad ni es gratis ni es sencilla, cuidado. No es ni gratis ni sencilla, pero ese me parece fundamental. Y el segundo, a mí, en fin, si tuviese que dar solo uno, es muy difícil dar solamente uno, es no tengas demasiado miedo a pedir ayuda o a equivocarte, ¿vale? ¿Significa esto vamos a fallar rápido? No hay que fallar. No nos equivoquemos, fallar no está bien. Si hay que fallar, se falla y se aprende, pero fallar no está bien. Pero pedir ayuda, ser curioso, en fin, no tenemos la llave de la solución de absolutamente nada. De hecho, si trabajamos en investigación con usuarios, es precisamente para entender. Y para, en fin, darle una patada al tablero y decir, bueno, vamos a escuchar a la gente, a ver lo que nos dice y de ahí intentaremos extraer conclusiones después de un proceso de análisis. Entonces, en fin, querer saber y desde luego no pensar que ya lo sabes todo, por mucho que hayas estudiado y por muchos cursos que hayas tomado. Tomar cursos es importante, es básico y es fundamental. Pero a mí me parece relevante que todo lo que aprendamos lo pongamos en tela de juicio, discutamos con los profesores y con las profesoras, porque esa es la única manera de avanzar. Y es de verdad que el mejor consejo que yo hoy podría dar. Yo tengo 48 años, Freddy, y yo sigo aprendiendo todavía. Quiero decir, yo soy un señor mayor y sigo aprendiendo todavía. Y estoy seguro que si no fuese por esta actitud, probablemente no me dedicaría a lo que me dedico actualmente. Eso es exactamente lo correcto. Ese es el núcleo de lo que Platzi le sugiere a todos nuestros estudiantes. Nunca pares de aprender. Nunca parar de aprender no es la mejor estrategia para triunfar. Es la única. No hay ninguna otra estrategia en una industria de tecnología que constantemente explota, innova y genera disrupciones tecnológicas que cambian la vida de las personas. La única estrategia es nunca parar de aprender, no solamente para adaptarte, sino para eventualmente pegarle a la lotería, para eventualmente ser parte de esa disrupción. No puedo estar más de acuerdo contigo, Daniel. Y como para cerrar esta pregunta, te tengo la pregunta más controversial. Pero antes de esta pregunta, quiero mencionar que varias personas del chat de Platzi Live, mientras nosotros estábamos grabando esto en vivo, han estado mencionando lo felices que están con tus cursos y han estado comentando lo mucho que les ha gustado. En particular, por acá veía a Ampers diciendo: el curso de UX para e-commerce de Daniel Torres Buriel es espectacular, recomendadísimo. Y también tengo varias personas absolutamente traumatizadas por la mención a COBOL. Pero, hey, es verdad, la infoarqueología es una carrera. Aquí va la pregunta, Daniel. UX. ¿Qué tipo de empresas deberían contratarlo de manera externa como consultoría experta? ¿Y qué tipo de empresas deberían tenerlo in-house, como un equipo de la compañía? Todas las empresas que puedan permitirse, por los costes, por la infraestructura, tener un equipo interno, siempre es recomendable un equipo interno. ¿Por qué? Porque el equipo interno tiene
en su sangre la cultura de la empresa. Entiende la empresa, entiende el producto, tiene que entender la empresa y tiene que entender el producto. Cuando no es así, las agencias, los equipos externos son fabulosos. Cuando hay picos de trabajo, las agencias son fabulosas. Incluso diría las ayudas especializadas, porque dentro de la UX hay mucha especialización. Son fabulosas cuando tenemos una necesidad puntual o queremos ayudar a nuestro equipo a tener más fuerza y ser más potentes en algún aspecto determinado. Obvio que yo voy a decir siempre que todas las empresas deberían tener este tipo de profesionales dentro de sus plantillas, dentro de sus equipos, pero es que es cierto, es que cuando empecé a trabajar en esto, Freddy, tan apenas había departamentos de experiencia de usuario en las empresas y hoy, afortunadamente, yo trabajo formando a equipos de experiencia de usuario en las empresas. Por supuesto que hay una tremenda oportunidad laboral, hay una tremenda oportunidad profesional y hoy en día el mercado sigue demandando perfiles de experiencia de usuario, con lo cual tanto si ya recién vas a empezar tu carrera profesional como si quieres reciclarte, creo que afirmo, este es un mercado, esta es una disciplina fabulosa. Espectacular. Por favor, si ustedes estuvieron escuchando esta entrevista, envíenle un tweet. Él es @TorresBurriel, con doble R en ambos lados. No es Buriel, es Burriel. Torres Burriel. Mándenle un tweet contándole qué aprendieron durante esta entrevista. Daniel, es un honor tenerte en los profesores de Platzi, gente experta que comparte su camino, sobre todo con un camino tan impresionante como el tuyo y con una experiencia tan grande como la tuya. Definitivamente tenemos que encontrar más excusas para hacer cosas juntos y en cuanto se acabe la pandemia y a nuestros gobiernos se le dé la gana de vacunarnos, estar en un avión camino a España para que charlemos. Qué gran historia. ¿Tienes algún mensaje final para nuestros estudiantes, Daniel? Nunca paren de aprender porque creo que tienen una oportunidad extraordinaria para adquirir conocimientos, pero sobre todo para vivir una experiencia comunitaria en Platzi que no todo el mundo tuvo en su momento y que deben aprovechar sin ningún género de duda.